alegría, queridos hermanitos, volvernos a encontrar acá en el convento de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús para JN19 en su programa Un Corazón que Escuche, siempre anhelando eso, estar atentos a la voz del Señor. El Señor se nos manifiesta siempre, nos ha hablado, está en el magisterio de la iglesia, todo lo que ya enseñó, eso mismo nos va a seguir diciendo hoy. No va a decir alguna novedad, no. La cosa es que para nosotros es nuevo si no estamos enterados. Y nos va a hablar a través de la Sagrada Escritura, del mismo magisterio, de los acontecimientos de la vida, de lo que nos va ocurriendo en nuestra propia historia. Tantas cosas tiene Dios que decirnos. Pues tener que estar atentos a eso, a la voz de Dios, que siempre quiere algo bueno para ti y para mí. Un saludo cariñoso para todas las ciudades con las cuales siempre nos encontramos a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional estoy promoviendo con mucho más entusiasmo la señal abierta. Es importante que sepamos que nosotros tenemos un televisor HD, ponemos una antena aérea, ponemos el 19.1 y estamos viendo perfecto. Estamos viendo muy bien. Hay 19.2 también, lo vemos muy bonito. Así que si tenemos un televisor, si es antiguito, le ponen ustedes un decodificador para HDI nada más. Y ya podrán ver que es distinto del decodificador de cable, eso es otra cosa. Para HD, y van a ver las 24 horas del día, la programación de JN19. Y también, si tienen el cable, Movistar Cable, entonces ahí sí, un mes no, nos van a ver en la mañana o en la tarde. El que no tiene el decodificador para programa completo, sino medio paquete, en el 99, en Movistar Cable. Pero si tienen el decodificador de paquete completo, en el 570, ahí nos van a ver, Los días lunes a las 7 de la noche, los días viernes a las 7 de la noche, corríjanme ustedes cuando me equivoco, los días viernes a las 7 de la noche, los días sábados a las 9 de la noche, los días domingos en la madrugada 5 o 6 de la mañana y los días lunes a las 9 de la mañana. Hay algunos que me dicen, padre, no salió hoy día, padre. Algunas cosas están pasando, por ejemplo, a una misa del Papa, es una ceremonia especial, una celebración especial, algún acontecimiento, solamente por ese motivo es que no saldría nuestro programa, porque si no sale así nomás, avísenme para yo ahorcar a ver qué cosa está pasando, que no está saliendo, ¿no? Pero avísenme, pero normalmente sale siempre, y ya saben, esto o en señal abierta o en cable Movistar, y a nivel mundial, por la internet, a nivel mundial, incluso acá en el Perú también, www.jn19televisión.com, la página web, entran allí y van seleccionando los programas que quieren, y ya saben, mis programas ahí están, ¿no? Entonces, Un Corazón que Escuche. También nos pueden ver por YouTube. En YouTube está Un Corazón que Escuche. A veces nos demoramos en subir los programas, un poco lentos son aquí para subir. No sé, a mí me decían que iban a ver una velocidad más rápida para subirlos al YouTube, pero yo veo que no, que demora un montón. Entonces, pero igualito, la cosa es vamos subiendo los programas. También los que quieran comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del teléfono, el convento 574-5847, los que quieran conversar conmigo, o a mi correo electrónico amog@gmx.es, amog@gmx.es, está ahí en pantalla también, o por mi Facebook, pues pueden ustedes buscar la página Asociación Misionera de la Obra de Jesús, o si no, IEP, Obra de Jesús, Asociación Misionera, también es de nosotros, IEP, Obra de Jesús, Asociación Misionera, también está en el Facebook, o si no ponen P. Javier Crosby, Padre Javier Crosby, también estamos en el Facebook, nos comunicamos, y me da mucha alegría ver cómo se van comunicando, eso sí, no a todos les contesto extensamente, solamente a algunitos, bueno, pero trato de ser breve para poder contestarles a todos, Así que para todos un abrazo cariñoso, y siempre antes de comenzar a desarrollar el tema, de recomendarles rápidamente, dense su tiempo para vivir los sacramentos de la iglesia, dense su tiempo, no falten nunca a misa, confiésense, tienen que bautizar en el bautismo, y del bautismo vivir todos los sacramentos, podrán confesarse y recibir el perdón de los pecados, porque así Jesucristo ha querido que sea, como dice el Evangelio de San Juan. Entonces eso lo vemos nosotros allí, vivir los sacramentos, y por otro lado, formarnos en nuestra fe. Formarnos, porque el mundo nos quiere deformar. Hay cuánta gente que no ha sido formada en la fe, chicos que van creciendo sin formarse en la fe,
papás que han perdido la costumbre buena de catequizar a sus hijos, de formarlos. Catequesis significa eso, enseñarles a sus hijos, ¿no? Entonces, no les enseñan a sus hijos las cosas de su fe, de la fe que tienen, no se dan el tiempo. Y le dejan en la internet, ahí los dejan como apoyos que le dan su maíz y punto. Pero no se dan el tiempo de formar a sus hijos en la fe, en las buenas costumbres, en todo lo necesario que un padre tiene que formar a sus hijos, que sus hijos necesitan para ser buenos ciudadanos de esta patria temporal y de la patria celestial. Queridos hermanitos, démonos tiempo para esta formación, para formar a nuestros hijos y para formarnos nosotros en ejercicios espirituales. Busquen cómo hacerlo. Ya saben, acompáñense de radioemisores buenas mientras trabajan, mientras van por el carro, ¿no? Tienen Radio Santa Rosa, tienen Radio María, tienen NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro, que está en 1180 AM. No se van a lamentar, se van a gozar, no se lo pierdan, utilícenlo. Y también las sanas lecturas, como siempre, recomendándoles Tesoros de la Fe. Tesoros de la Fe. Ustedes van a encontrar en esta revista mucha riqueza. Pueden suscribirse en la Asociación Santo Tomás de Aquino al teléfono 358-5066. 358-5066 y no se van a lamentar, al contrario, se van a gozar y van a decir cuánta sustancia espiritual hay en tan pocas páginas que me dejan meditando, no solo para el mes, sino para siempre, porque los van juntando, pueden ustedes recopilarlo, pueden ustedes empastarlo y les va a servir para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, en fin, para muchos. En este ciclo que estamos desarrollando de ver el contenido de este combate espiritual que me da tanta alegría ver que ha calado en los corazones de tantos televidentes, porque me los manifiestan, no solamente cuando me encuentro en la calle, sino por teléfono, que llaman, que solicitan consejo, en fin, y que me lo dicen, o por el correo electrónico, o por el Facebook, me van diciendo qué bien les está haciendo, porque algunos al principio me decían, ¿dónde puedo conseguirlo? ¿Dónde puedo? Les he ido diciendo poco a poco, algunos me dicen, ya lo conseguí, lo estoy leyendo, y les hace mucho bien, y les da muchas respuestas para los acontecimientos de su vida, porque de eso se trata. Los santos, los sacerdotes, los teólogos, estamos nosotros, ¿para qué? Para enseñarles la palabra de Dios, y se la decimos con el lenguaje propio de nuestro tiempo, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a lo que vivimos. Y esto es lo que estamos desarrollando aquí, en este segundo tomo del combate espiritual. En la segunda parte, segundo tratado, en el capítulo 15. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Hemos estado hablando en estos últimos programas sobre el problema de la tentación, así diría la filosofía, ¿no? El problema de tal cosa. Pues el problema de la tentación, ¿no? Entonces, ahora en el capítulo 14 de esta segunda parte, segundo tratado del combate espiritual, dice, del remedio que debemos usar para no inquietarnos en nuestras caídas y flaquezas. Porque hemos estado viendo en programas pasados cómo tenemos que saber que las tentaciones no son pecado, sino es pecado caer en la tentación. Hemos visto y hemos dicho que no es pecado tener malos pensamientos, sino el consentirlos. Ahí están los mandamientos, no consentirás ni pensamientos ni deseos impuros, nos dice el 9º mandamiento, ¿no? Entonces, es la ley de Dios. Entonces, el pecado está cuando uno cae, y cuando hemos reflexionado, hemos visto en el Padre Nuestro que Jesús nos hace pedir, nos enseña a pedir, no caer en la tentación. Pero vamos a suponer que ya caímos. Vamos a suponer que vino la tentación, nos descuidamos, no hemos desarrollado ninguna virtud, y entonces con el auxilio de Dios y caímos, ¿no? Porque somos frágiles, porque esa es nuestra realidad, somos frágiles. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? El demonio va a querer que nos desesperemos, ¿no? Que nos desesperemos. En la desesperación de haber caído en la tentación puede ocurrir dos cosas. O abandono definitivamente a Dios y yo me sigo enredando en el pecado y me sigo envolviendo en el pecado. Entonces ya no quiero saber nada de Dios y aunque cuando crea en Él no quiero saber nada de Él. O simple y llanamente digo, no, creo en Él, no existe Dios y sigo yo hundiéndome.
que por supuesto a la larga eso me va a hacer daño. O simplemente me desespero, me ahorco y me reviento como le pasó a Judas. Me suicido, como tanta gente está pasando hoy en día, que se suicida con tanta facilidad, se quita la vida porque se desespera, por nonadas, por memeces, por tonterías, se suicidan, ¿no? Porque se desesperan, ¿no? Y vamos a suponer que caiga. ¿El diablo qué cosa quiere? Eso, que nos alejemos de Dios, que nos hundamos a largo plazo o a corto plazo, nosotros nos hundamos y nos suicidemos y nos desgraciemos de inmediato, ¿no? Eso es lo que él quiere, el diablo. Pero, ¿qué cosa es lo que quiere Dios? Que aun cuando hayamos caído, hayamos cedido a la tentación, aun cuando hayamos cedido, saquemos también algo bueno de ahí, acudiendo a Dios. Miren lo que dice este capítulo 14. Si alguna vez cayeres en alguna negligencia o culpa, o con las obras o con las palabras, como si te turbases en alguna cosa que te sucediese, o si murmurases o si oyeses con gusto murmurar a otros, y si incurrieres en alguna altercación o movimiento o impaciencia, o en alguna vana curiosidad o mala sospecha de otros, o viniese a caer por algún otro motivo, no solo una, sino muchas veces, no debes por esto inquietarte o turbarte, o desconfiar o afligirte, pensando en lo que ha pasado. Aquí hay una cosa, si nosotros pensamos y repensamos, ¿cómo es que yo caí? ¿Cómo es posible que yo haya caído? ¿Cómo es que, saben que quién está hablando ahí? Nuestra soberbia y nuestro orgullo, que no es capaz de reconocer que somos frágiles y que podemos caer. Y entonces nos desesperamos tanto y decir, ¿cómo yo que soy perfecto? ¿Cómo yo que soy todopoderoso he podido fallar? ¿Cómo he podido caer en la curiosidad, en el chisme, en el murmurar? ¿Cómo he podido yo caer en cómo yo me desespero y me aloco? ¿No? Entonces, quien está gritando así no es nuestro dolor de haber caído y haber ofendido a Dios, sino nuestra soberbia de no permitirnos a nosotros ninguna falla, porque somos nosotros perfectos, ¿no? ¿Cuánta gente hay que se desespera? Y eso es lo que busca el diablo, es lo que acabo de decir. Que nos desesperemos. Eso es lo que pasó con la soberbia de Judas. Es lo que pasó. Que él no soportó haber caído en la tentación del dinero, de la traición y todo. Como era el diablo, él era el diablo, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 73, Jesús dice, no los he escogido yo a ustedes, sin embargo uno era un diablo. Él escogió un diablo para que ejerciera ese papel diabólico, ¿no? Entonces ese diablo hizo su diablada, se desesperó y se mató. Y se reventó porque se reventó el árbol y entonces el campo donde él se revienta se llama Aceldama en arameo, que significa el campo del reventado, ¿no? Hago un paréntesis, no sé cómo pueden haber dicho que hay un evangelio de Judas Iscariote, si él se reventó, ¿en qué momento lo escribió? ¿No? Si estaba reventado. Pero ve, cierro paréntesis y continúo. Entonces, si a pesar de eso, ¿no? Confundiéndote dentro de ti mismo, unas veces imaginándote que no podrás corregirte jamás de semejantes flaquezas, otras veces persuadiéndote a que tus imperfecciones y tus débiles propósitos son la causa de aquella caída, otras veces representándote que no caminas de veras en el espíritu y vida del Señor. En fin, se nos viene a la cabeza infinitud de cosas, ¿no? Fruto de nuestra soberbia. Fruto de nosotros, no porque reconocemos nuestra fragilidad y decimos, no, sí, ahora descubro a la mala que yo soy. No, que es muy distinto que aquella persona que acepta que somos frágiles por esas tentaciones y acude a Dios. En cambio, el que se desespera porque descubre que es frágil, que es muy distinto, ¿no? Judas descubrió a las malas que era frágil, no es que descubrió con humildad, con la virtud de la humildad, su fragilidad, no, sino que él con sus solas fuerzas, sin ninguna virtud, descubre su fragilidad, se desesperan. Hay una desesperación, entonces viene una conturbación en la mente porque el diablo quiere eso, que nos desesperemos, que pensamos que ya no tenemos salida, nos hemos caído, ahora ¿quién nos salva? En todo momento estamos ignorando a Dios, porque si nosotros decimos, y ahora ya no tengo perdón, ya no, estoy ignorando a Dios, el perdón de Dios. Entonces, si yo digo, no, que cómo es posible que yo sea así, estoy ignorando a Dios, que Dios me puede salvar, su gracia, yo la abandono. Es decir, el diablo quiere eso. Una vez es imaginándote que no podrás corregirte jamás
de semejantes flaquezas, ¿no? He caído, ya no tengo solución, no tengo. Decir no tengo solución es decir, ignoro totalmente el poder de Dios. Ignoro totalmente que Dios me puede salvar, ¿no? Entonces mi soberbia es tan grande, ¿no?, que me desespero y digo, no hay quien me pueda salvar. Otras veces persuadiéndote a que tus imperfecciones y tus débiles propósitos son la causa de aquella caída. Y no es que nos damos cuenta que fue no solamente nuestras imperfecciones la causa de nuestra caída, sino que a veces Dios lo permite para que nosotros saquemos algo bueno de ahí. Es decir, en todo momento, si no es por angas o mangas, si caemos y nosotros no reconocemos a Dios, ahí viene nuestra desesperación. Pero si nosotros caemos como cayó Pedro y luego él se arrepiente de su pecado, entonces reconoce que viene el auxilio de Dios, viene el perdón de Dios. Si yo no soy capaz de reconocer eso, entonces yo estoy haciéndole la jugada a Satanás. Otra vez se dice representándote que no caminas de veras en el espíritu y vía del Señor, y finalmente oprimiendo tu alma con otros 1000 vanos escrúpulos y temores. Ustedes saben que uno de los pecados más grandes del hombre es el pecado de escrúpulo. Ahí dice, hay que ser escrupuloso, dice, ¿no? El pecado de escrúpulo es ese que ve pecado donde no hay. Eso es pecado también. Ver pecado donde no hay es pecado. Ver que ausencia de Dios, ¿no?, en nuestra vida, eso es pecado, pecado de escrúpulo, ¿no? Y temores, y llenándola de tristeza y pusilanimidad. Eso es lo que quiere el diablo, que nos deprimamos, que nos sintamos hundidos, desesperados, sin salida, y que no acudamos en ningún momento a Dios. ¿Ya para qué? Pues rezar. Ya no hay solución a este pecado, ya no hay solución a esta salida, no hay cómo. Eso es lo que quiere el diablo, pues, porque hemos caído, que nos desesperemos, ¿no? De donde se sigue que tienes empacho y vergüenza de presentarte a Dios. Tienes vergüenza. O si te presentas, lo haces tímido y desconfiado, como si no le hubieses guardado la fidelidad que le debes. Por hallar el remedio pierdes el tiempo y pensando con escrupulosa prolijidad las circunstancias de tu falta, examinando cuánto te detuviste en ella de propósito, si consentiste, si quisiste o no, si procuraste evitar en tiempo aquel pensamiento. Es decir, perdemos el tiempo. Tanto que ¿por qué? Porque sí, que caí, que no sé, que yo no sé. Y que, estamos perdiendo el tiempo, he caído ya, pues he caído, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si ya caí? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Hay solución para esto? ¿O comienzo a dar vueltas y a maquinar cómo es posible que yo no me imaginé? Y dale, que de mi remordimiento, y dale, y no encuentro la salida. No busco salida, estoy solamente llorando la caída. Y no pienso en levantarme en ningún momento, estoy pensando en que ya no hay solución, ¿no? Tiempo. Y mientras más imaginas y piensas en estas cosas, apartándote del verdadero camino. Porque hay un verdadero camino a seguir si yo caigo. Un buen camino a seguir si yo caigo. Que no es el de desesperarme y el estarme ahí torturándome, ¿no? Menos te entiendes y menos comprendes lo que deseas, y más crece y se aumenta en ti la molestia, la inquietud y congoja para confesarte. Ahí está. Mientras más llenamos nuestras mentes y angustias, nos olvidamos que hay una salida. ¿Saben cuál es? Confesarnos. Salir corriendo a confesarnos. Ya está, yo caí, me hundí, pero la salida está en la confesión. Y me arrepiento, pues me duele haber caído, ¿no? Y ahí está. Mientras más estoy dándole vueltas, digo, ¿cuánta gente hay que se tortura la vida? Ay, mujeres, hombres, que bueno, induje al aborto o aborté y que no sé qué, y darle y se tortura, cuando hay la confesión que puede liberarnos de ese pecado. Es verdad que la tortura, la molestia ahí va a estar porque se trata de un pecado de asesinato, ¿no? Entonces es una cosa terrible que ahí está latente, pero sin embargo el perdón está. He caído, ya caí en cualquier tentación, pero ahí está, correr, en vez de estarme allí torturándome, que lo que quiere el diablo es desesperarme para que el pecado, la caída, llegue a su término final, que sea la destrucción que tuvo Judas, ¿no? En vez de hacer esto, que tenemos que es la salida, buscar el camino. ¿Cuál es? La confesión.
Para eso Jesús ha puesto la confesión, ¿no? Jesús en el Evangelio de San Juan dice bien claro: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes les quedan retenidos les quedan retenidos. Entonces Jesús ha puesto esto maravilloso, ¿no? Congoja para confesarte, y vas a la confesión con un temor molesto, y después de haber perdido mucho tiempo en confesarte, sientes todavía inquietud y turbado tu espíritu. Hay algunos que sí van a confesarse, pero con dudas de ser perdonados. Sobre esto y mucho más vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanos.